Hola, ¿cómo están todos ustedes? Les saludamos a todos los que se van a ir conectando, a todos los que ya están conectados en lo que es la primera prueba de nuestro programa, en Bendiciendo Vidas. Tenemos nuestro primer programa, un programa de conversación donde todos, absolutamente todos, tienen algo que decir. Vamos a tener distintos invitados hablando de distintos temas en particular que creemos importantes en la Iglesia de Cristo. Y el día de hoy estamos con dos invitados muy especiales a los cuales saludamos. Está junto con nosotros Daniel Jiménez y nuestro hermano Bastián Figueroa. ¿Cómo estás, Bastián? Aquí estamos, por hermano. Aquí estamos bien, bendecidos, recién saliendo del culto de jóvenes, bendecidos y con todo el power. Con todo el power. Sin duda, hablábamos acerca de que acabamos de terminar un culto de jóvenes glorioso, un culto de jóvenes donde se nos habló acerca de la identidad, donde Daniel está junto con nosotros también y le saluda a la gente que ya nos está mirando. Hola, muy buenas noches, muchas bendiciones, como decía mi hermano Basti, estamos gozosos por haber participado en un culto maravilloso de jóvenes. Estamos acá en este momento para poder apoyar en cualquier palabra que Dios nos imponga en este momento en esta entrevista. Así es, uno de los lemas del programa va a ser que todos, absolutamente todos, tienen algo que decir. Por eso te invitamos a que si te estás conectando en las redes sociales puedas estar opinando acerca del programa el día de hoy, el cual vamos a estar hablando de temas muy, muy importantes que creemos. Y, por ejemplo, en lo que es la Iglesia de Cristo en estos últimos tiempos, sobre todo la importancia de nada más y nada menos que los jóvenes. La Biblia nos enseña en el libro de Primera de Juan 2:14, dice: le he escrito a ustedes, padres, porque han conocido al que desde el principio les escribió a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Tremenda palabra donde nos habla de que la palabra de Dios permanece en los jóvenes. Amén, amén. Cuando yo llegué al Señor, esa palabra me marcó, que destaca principalmente que los jóvenes vencieron al maligno. ¿De qué forma? Si puedes leer el verso de nuevo, es que hay una clave. No, te lo comparto. Dice: les he escrito a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes. Le habla a jóvenes fuertes, jóvenes que apasionados, que buscan al Señor, que se llenan de la palabra, se instruyen en la palabra y que no es nada menor que diga que jóvenes vencieron al maligno. Habla del mismo enemigo. Entonces vemos que en la palabra el apóstol habla a jóvenes que fueron capaces de vencer al maligno a través de la fuerza, a través de la palabra. Y Dios está levantando una generación de jóvenes que obviamente va a vencer al maligno. Va a vencer al maligno en este tiempo, sobre todo en este tiempo difícil, donde se están levantando muchas cosas y aquí estamos para ser parte de esa generación. Sin duda la palabra es algo importante, sobre todo cuando somos jóvenes. Creo yo, la Biblia dice que cómo limpiará el joven su camino a través guardando su palabra. Así es. Entonces es importante el poder hablar acerca de esto, porque como decía Bastián, lo último que dice el texto es que vencieron al maligno. Y sin duda que es un proceso en el cual hay derrotas, hay caídas. Cuando nosotros llegamos al Evangelio, no sé cómo lo viviste tú, quizás cuando comenzaste el Evangelio, Dani, y sin duda que es un proceso en el cual nos equivocamos muchas veces, sobre todo como jóvenes, pero llegamos a un punto donde a través de la palabra podemos vencer y podemos resistir al diablo, como dice, y él huirá de vosotros. Es importante la palabra. Amén, así es. Siempre va a ser difícil cuando en la etapa de la juventud, ¿cierto? Se conoce a Jesús, pues Jesús hace una restauración, hace una transformación, pero como decía tú en el mensaje anterior, están los jóvenes para vencer al maligno. ¿Cómo? Resistiendo al enemigo. Hace poco toqué un tema de eso, de resistir al diablo. Y la palabra resistir significa oponerse, contrarrestar. ¿Y cómo lo contrarrestamos al enemigo? Con palabra, con palabra de Dios. Entonces cuando vengan todas esas circunstancias negativas, en donde los jóvenes nos podemos sentir abatidos, tenemos que ir a la palabra y tenemos que vencer con aquello.
Así es, importante, importantísimo tema que estamos tocando acá en la primera prueba del primer programa que se está realizando a través de Bendiciendo Vidas. Te queremos invitar a que si estás conectado, comiences a donde, como hemos dicho desde el principio del programa, todos tienen algo que decir. Por eso te invitamos a que dejes tu saludo. Ya nos está saludando ahí, se conectó Gianna Fernández, Elizabeth Albornoz, Margarita Faúndez, Mayra se conecta, Claudio Yáñez que nos pone saludos también, nuestro hermano Oscar Alfaro, Camila Gutiérrez que se están conectando, así que saludos a todos que estén ahí escribiéndonos acerca de la importancia de que el joven pueda llevar la palabra de Dios en sus corazones. Tú decías algo muy importante que hablaba acerca de cómo vencer al enemigo y es contrarrestándolo con palabras. Me hacía recordar el texto que hoy se nos mencionaba en la prédica con Jason, donde decía que la manera en la que Jesús venció al enemigo en Mateo 4, donde nos habla, dice que él le impuso palabra. El enemigo decía, tírate y vendrá el Señor y te salvará, pero no tentarás al Señor tu Dios, y ponía palabra que ya estaba escrita. Entonces, ¿qué consejo se les puede dar, por ejemplo, Bastián, a gente que está luchando, gente que tiene muchas luchas, no solamente a jóvenes, sino que en general, y que está pasando por un proceso en el cual quiere vencer al maligno, como decía el texto principal, pero no puede, le ha sido difícil? Bueno, Jesús ya venció al enemigo, lo derrotó en la cruz. Entonces nos dejó la victoria y tenemos la palabra, tenemos la oración. Yo creo que lo fundamental para poder salir vencedor es la oración primeramente. Saber, tener el hábito de conversar con el Señor cada día. Yo sé que cada uno quizás se congrega en iglesia. Nosotros tenemos nuestra iglesia, nuestro pastor, y somos edificados a través de la palabra y hay que llevarla a la práctica. Pero en momentos de crisis, cuando hay veces que nadie te entiende, cuando te sientes solo o cuando no sabes qué decisión tomar, que es tan importante las decisiones que tomamos porque nuestra vida se basa en decisiones. Si viene una dificultad, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué decisión voy a tomar? Entonces hay muchas veces nos equivocamos por no acudir al Señor, no acudir al consejo. Entonces el consejo que yo le puedo dar quizás a los jóvenes o a la gente en general es que acuda al Señor. El Señor siempre va a hablar. El Señor siempre está hablando en nuestra vida. Él nos ama tanto que presta su oído. Sus ojos rodean la tierra, dice su palabra. Entonces uno va a la oración y primero deja sus cargas delante de Él y empieza uno a desahogarse. Dios sabe lo que estamos viviendo. Si alguien está pasando por dificultad, nosotros sabemos que debemos confiar en Él, que Él tiene todo bajo control porque Él no nos pone una carga que no podamos sobrellevar. Entonces, cuando yo leo esa palabra, me trae como un refrigerio a mi alma porque digo, Señor, estoy viviendo esta dificultad, pero si soy capaz de soportarlo es porque tú lo permitiste y algo quieres que aprenda. Entonces, yo insto a las personas que si están pasando un momento de dificultad, un momento de incertidumbre, de no saber qué hacer, primeramente acudir a la oración, buscar el consejo en un hombre de Dios, en una mujer de Dios y confiar en Él. Esto se basa en la confianza en el Señor, en tener fe en Él. Si nos acercamos al Señor sin tener fe, no le agradamos. Entonces, yo le insto a eso, a tener fe, a confiar y en acudir siempre al Señor en la oración. Señor, quiero tomar un nuevo trabajo, ¿qué me dices tú? Y Dios confirma. Señor, quiero hacer esto, ayúdame, dame dirección, y Dios lo hace. Dios te confirma, te da señales. Él es... Y Él nunca te va a guiar incorrectamente, siempre va a querer lo mejor para ti. Entonces, por eso su palabra dice, nosotros quizás pensamos en nuestra forma, no voy a tomar esta decisión porque me va a ir mejor, no, por aquí lo voy a hacer. Y a lo mejor está correcto, pero su palabra dice que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Entonces, muchas veces suele ocurrir que las cosas salen al revés de lo que queramos que nos sucedan. Pero eso es lo que Dios quiere muchas veces también, para nuestro beneficio.
Así es, Bastián, importantísimo la palabra. En el mismo texto lo leíamos, que la palabra de Dios permanece en ustedes, hablándole a los jóvenes, hablándonos a nosotros. Entonces yo creo que es importantísimo la palabra. Yo siempre recuerdo cuando antes de yo comenzar a congregarme y todo, de volver a la iglesia, veía la palabra de Dios como algo que predecía el futuro, que hablaba acerca de los acontecimientos futuros, de las guerras, de los juicios que venían, pero nunca la vi como una consejera, nunca la vi como alguien en la cual yo tengo una dificultad alguna y acudo a la palabra. ¿Qué tan importante ha sido, por ejemplo, contigo, Daniel, que cuando tienes que tomar una decisión tengas que acudir a la palabra, cuando quizás tienes alguna dificultad, como mencionaba recién Basti, acude a la palabra? ¿Qué tan importante es para ti, por ejemplo, la palabra de Dios? Así es, bueno, como decía mi hermano Basti, es importante considerar en todo al Señor, siempre en cada decisión. De las decisiones que tomamos en Dios, en Cristo, en nuestro buen futuro. Yo siempre he pensado, y también estoy de acuerdo contigo, que la principal consejera es la palabra de Dios. Siempre acudo yo al consejo de Dios a través de la Escritura, en la voz profética, en tantas multiformidades que Dios tiene para poder hablar a mi vida, en sueño, en visión. Y como decía Bastil delante, en la oración está una clave importante, porque a través de la oración Dios responde. También está la Escritura, dice: clama a mí, yo te responderé también. En momentos de angustia, el clamor se hace una llave importante, porque dice: clama a mí y yo te responderé. Entonces, ahí tú, no es la palabra exacta, pero es como que tú le entregas a Dios esa posibilidad de responderte de una manera más rápida, porque Él no le gusta verte mal, afligido, siempre quiere lo mejor para ti. Cuando nos afligimos a veces por nuestras malas decisiones, me ha tocado tener malas decisiones y bueno, lamentablemente, como dice el hermano Basti, los caminos de Dios son más altos que los nuestros. Entonces, cuando uno piensa y dice: no, yo voy por este camino, pero Dios te lo dijo: no, por este camino no vayas, por acá. Pero uno a veces comete el error de ser porfiado y camina para el otro lado. Entonces, bueno, lamentablemente uno se cae, ¿cierto? Y bueno, ahí Dios te levanta con su amor, su infinito poder y misericordia, básicamente. Así es. Estamos hablando en el primer programa de prueba que estamos haciendo en la página de CCINT, Bendiciendo Vida. Saludamos ya desde ya a los que se están conectando. Nuestra hermana Margarita Faune nos pone bendiciones a todos los jóvenes de nuestra iglesia. Es un ejemplo para todos nosotros. Y Yaritza que se conecta, así que saludos a todos. Como decimos en el lema del programa, todos tienen algo que decir, así que le invitamos a que sea parte de la conversación. El día de hoy la conversación se sitúa acerca de la palabra de Dios, la importancia de la palabra de Dios. Y he visto que en el proceso del Evangelio, cuando nosotros llegamos, viene la palabra de Dios hacia nuestras vidas. Y nosotros comenzamos a ponerla en práctica para poder, de alguna otra manera, tomar decisiones, para poder fortalecernos en momentos de dificultad. Pero llega un momento donde la palabra de Dios pasa a ser importante para entregarla también, para entregársela a la gente que necesita, donde Dios te comienza a usar, donde Dios te comienza a decir: ve y predica mi palabra. En el libro de Mateo 16 nos dice: id y predicad el evangelio a toda criatura. Y no solamente lo habla a los evangelistas, sino que a todos en general. Ustedes son dos personas que, por lo menos en lo que es el ministerio, se han movido harto en el tema de evangelismo, en poder ir, en poder estar predicando. ¿Y cómo ha sido para ustedes eso de que ya de un proceso en el cual han refugiado palabra de Dios, ahora hay que entregarla, ahora hay que ir y predicar el evangelio, Bastián? Bueno, a través de las mismas vivencias que Dios te hace vivir, nadie, por lo menos yo no llegué al evangelio, no nací en el evangelio, sino que conocí al Señor a mis 20 años, hoy tengo 26 años. Y obviamente llegué porque alguien me predicó también. Entonces la importancia, ahí uno ve la importancia de predicar. Pues. Cuando yo llegué, después llegó mi familia, conocí a mi esposa, y cosas que Dios hizo en mi vida solo por una palabra. Una palabra que un hermano quizás predicaba en la calle, y uno pasaba nomás, pero ahí quedaba la semilla. Y traspasar eso a la gente, primeramente uno lo hace
por lo que Dios hizo en ti, por esta experiencia y este cambio que uno vivió, que antes no lo experimentaste nunca. Te sentías vacío, te sentías solo, te sentías triste, sentías que tu vida no tenía sentido. Y cuando llega Jesús a tu vida y te llena tanto y sabe y descubres la verdad de las cosas, tú caes desesperado por decirle, ¿sabes qué? Ves a una persona mal y le dices, ¿sabes qué? La esperanza no está perdida. Hay alguien que puede darte una vida nueva. Hay alguien que puede hacer todas las cosas nuevas. Entonces, primeramente nace esa pasión, ese deseo, que no es tan solo para ti, sino que es también para todo el mundo, si el Señor murió por todos. Y lo otro, siempre nutrirse de la palabra, siempre estar lleno de palabra. Una vez un hermano me dijo, una vez yo le pedí un consejo cuando yo estaba recién, le dije, hermano, ¿sabe qué? Yo leo la palabra y no la entiendo, le dijo. Y él me dijo, léala, porque la va a empezar a entender y después Dios te va a usar en palabra y no te vas a dar cuenta de la misma palabra que tú estabas leyendo. Y habían palabras que se me olvidaban, pero cuando estaba con cierta persona en la calle o cuando me cruzaba con alguna persona, se me venían todas esas palabras, el Señor me recordaba esas palabras. Y no sabía que esa palabra iba a ser de tanta bendición. Entonces, la importancia de predicar es saber que el Señor me salvó a mí. Y no tan solo a mí, sino que quiere salvar a mi familia, quiere salvar a todas las personas que no tienen a Jesús, po. Y Jesús es el único camino a Dios, el único camino, la verdad y la vida que lleva al Señor en este mundo que está prácticamente perdido, pero con Jesús hay esperanza, hermano, hay esperanza. Sí, es la esperanza de vida, dice la palabra de Dios acerca de Jesús, donde nos dice también que la palabra nunca vuelve vacía. Quizás predicando en una esquina, en algún lugar, siempre la gente va tomando la palabra y llega en un momento en el cual recuerda a un Bastián predicando, recuerda las palabras de un Daniel predicando y llega ese momento donde el Señor lo atrae con cuerdas de amor, dice la Biblia. ¿Cómo ha sido para ti, por ejemplo, ahora que estamos todos los días martes en el metro Pudahuel, frente al metro Pudahuel, predicando la palabra del Señor? ¿Y cómo ha sido la experiencia de poder estar constantemente hablando acerca del Señor? Quizás alguna experiencia que recuerde acerca de una persona que haya podido llegar. ¿Cómo ha sido para ti eso tan especial de poder ya pasar a un punto en el cual se provoca esa necesidad de ir y predicar el Evangelio? Así es, para mí es una gran responsabilidad llevar la palabra de Dios a todas las personas, como dice la Escritura, por tanto id y predicar el Evangelio a toda criatura. Y también Jesucristo nos trasladó a través de esa palabra, o nos estableció, más bien dicho, el poder ir a rescatar al perdido con su palabra de aliento. Me ha tocado estar ahí cada martes ahí perseverando, porque te digo, no es fácil, pero sí sé que con las fuerzas del Señor siempre somos más que victoriosos. Para mí, por ejemplo, lo más importante es ver en una persona cuando confiesa a Jesús, cuando hay una semilla plantada, porque sé que la palabra nunca vuelve vacía. Siempre me paro en ese lugar con la fe y la certeza de que la palabra nunca vuelve vacía. Cada tratado, cada prédica, cada mensaje para mí es una palabra que penetra el corazón. Aunque no estén escuchando, de repente supuestamente la gente no escuchándote, pero sí te están escuchando. Y siempre les digo a mis hermanos que una palabra de Dios puede cambiarle la vida y el destino a un hombre. Siempre. Para mí esa es la importancia, no solamente del evangelismo el día martes, de poder estar día a día compartiendo un mensaje a cada persona. Porque lo puedes tomar en un estado de necesidad, puede esa persona estar, no sé, pasando un momento de su vida en donde tú le presentas al dador de la vida y la resurrección, que es Cristo Jesús, y entra en su corazón y automáticamente se produce un cambio. Y tú lo invitas a la iglesia. Me ha tocado ver llegar a personas, pero un hermanito, no sé si saludo, no creo que tenga conexión de Facebook, pero el hermano Henry, que siempre viene a este lugar y lo amamos harto porque fue ahí una
una persona que llegó ahí con harta necesidad, pero Dios lo ha ido ahí transformando. He visto su cambio y para nosotros eso Una es bendición. una bendición. Y todo es como decían ustedes, por medio a través de la palabra. Por eso el día de hoy estamos conversando acerca de la palabra de Dios en los jóvenes. Aunque está en todas las personas, adultos, hasta en niños. He visto muchos videos donde salen niños predicando la palabra de Dios. Sin duda que la palabra de Dios es importante. Y el día de hoy tengo una pregunta para las personas que nos están viendo. Hay 7, 8 personas conectadas ya. Y la pregunta es, ¿qué tan importante es para sus vidas la palabra de Dios? Me gustaría que me escribieran ahí en los comentarios qué tan importante es la palabra de Dios. Y ahí vamos a estar interactuando, donde, como se dice el lema, todos tienen algo que decir. Vamos a saludar a algunos de los que se han conectado. De los conectados está Angélica, que nos pone saludos a todos, que Dios te bendiga, Angélica. Saludos a Felipe Concha, que nos pone saludos al Daniel, muchas bendiciones. También nos saluda nuestro hermano Pedro Fuente, que nos pone bendiciones, jóvenes de Dios. El escucharle aviva mi espíritu. Dios les use en gran manera. Un gran abrazo. Ángel, que se conecta también. Nuestra hermana Juana Cornejo, Patricio, Andrés Velázquez, el Señor les bendiga, hermanos. Y nuestra hermana Elizabeth Romero, que nos pone, sean muy bendecidos. Seguimos en el programa el día de hoy hablando acerca de la importancia de la palabra de Dios. Hablamos acerca de cuando nosotros llegamos al Evangelio, cosas que nos costaban. Y yo creo que muchas veces se provoca una detención. Hay propósitos que Dios tiene con un Bastián, propósitos que Dios tiene contigo, Daniel. Pero provoca o pasa de que las cosas que no podemos superar no hacen que nosotros podamos llegar al propósito de Dios. No sé si le ha pasado en el sentir de que hubo una lucha que fue tan difícil de dejar, como decía, vencer al maligno, resistir al diablo a través de la palabra, pero también tiene que haber ahí oración, apoyo y de alguna u otra manera consejo, como decía el Bastián. Hubo un proceso quizás en el cual ustedes se hayan sentido detenidos, donde no hayan podido avanzar. Y yo creo que llegan esos momentos donde viene el no puedo a nuestras mentes. Yo creo que si el día de hoy hay gente que está con el no puedo en su mente, sería bueno poder compartirle una palabra de parte de Dios hacia la gente que también está en ese proceso. Bueno, a la gente que quizás que está en esa situación de no puedo, todos vivimos un proceso. Y sin duda vamos a seguir viviendo procesos a lo largo de esta carrera que nos queda aquí. Pero depende de de la actitud con la cual nosotros enfrentamos el proceso. La verdad es que uno no es que no pueda. Sin duda vienen esas palabras, pero es que Dios espera una actitud de nosotros de seguir adelante a pesar de cualquier circunstancia, cualquier adversidad. El tema es avanzar, no importa si uno avanza cojeando, no importa si uno avanza, no sé, pero de cualquier manera uno puede avanzar. De cualquier manera uno puede avanzar. Y me acuerdo una vez una predicación de un pastor que decía que hay procesos que vienen a nuestra vida los cuales nosotros pensamos que estamos retrocediendo. Y si tú te fijas, el Señor nos compara como flechas, ¿cierto? El aljaba. Entonces, pongámonos en esta circunstancia. El Señor tiene el aljaba y nosotros somos sus hijos, somos la flecha. Entonces, Él toma el arco y toma la flecha. Y para que la flecha despegue, tiene que hacerla hacia atrás, ¿cierto? Y muchas veces Dios hace eso con nosotros. Nosotros empezamos a decir, pero ¿qué pasa? Estoy retrocediendo, ¿qué pasa? No puedo, algo está pasando, estoy volviendo atrás. Y muchas veces son procesos de Dios que permite Él retroceder. O sea, nosotros pensamos que retrocedimos, pero no es así. Sino que Dios nos está jalando para soltarnos. Y la flecha sale en una velocidad. Entonces yo digo a la gente que quizás piensa que está retrocediendo, a la gente que piensa que en este momento no puede seguir, yo le digo, siga, a pesar de todo siga, porque en cualquier momento Dios te suelta y sales disparado.
Y te encuentras con tu propósito, te encuentras con tus promesas, te vas a encontrar con la bendición económica que estás esperando, con la sanidad, te vas a encontrar, pero el tema es permanecer, es perseverar. El Señor dice, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. El que persevera, el que sigue adelante, el que es constante, el que a pesar de todo lo que se levante, sigue adelante, sigue firme. El tema no es como tú avances, el tema es que tienes que avanzar, sea como sea. Y sacar el no puedo no es de Dios. Si Él dice que todo lo puedo, el apóstol Pablo decía, todo lo puedo en Cristo. Entonces yo dejo esa enseñanza que nos enseñó un pastor una vez en un retiro. Que uno piensa muchas veces que en el camino del Señor uno está retrocediendo, pero no, es como una flecha que para lanzarse tiene que tirarse para atrás y salir. Así que yo les dejo esa esperanza y esa enseñanza, que en cualquier momento viene su despegue. Amén, qué bonita enseñanza donde nos habla acerca de la importancia de la palabra, que es el tema que estamos hablando el día de hoy junto con los chiquillos. Y miren, hay algunos comentarios, ¿les parece si los leímos? Nos habla nuestro hermano, vamos a leer aquí, nuestra hermana Inés Lastra, que nos pone: para mí la palabra de Dios edifica mi alma y corazón. Sin duda que es algo que es para poder edificar nuestra alma y nuestro corazón. Patricio Andrés Velázquez nos pone: por intermedio de la palabra de Dios pude conocer su amor. La palabra de Dios es el alimento espiritual para nuestras vidas. Es la que nos corrige y nos enseña a cómo vivir en rectitud. La gloria sea a Dios. Amén. También yo creo que eso es importante, aprender de que es para conocer al Señor, pero también es algo que nos corrige. En momentos en los cuales no nos encontramos bien, viene el Señor y a través de la palabra nos corrige. Jonathan, el Tatán, que nos saluda, saludos Tatán, y nos pone: la palabra de Dios para mí, para mi vida, es el camino a lo correcto para mi vida y la de mi familia. Que es importante también ponerla en práctica con la familia. Nuestra hermana Margarita nos vuelve a escribir, nos pone: la palabra de Dios edifica mi vida y es el camino a la salvación. Yo creo que ahí se centra todo, en el camino a la salvación. Y Juana, nuestra hermana Juana Cornejo, que nos pone: la palabra de Dios para mi vida es la verdad. Y es el camino y la vida. Como decía el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino es por mí. Estamos en nuestro primer programa. Este es el primer programa donde se dio la oportunidad de poder conversar junto con los chicos, terminando un culto de jóvenes donde sin duda el Señor nos habló. Y partimos con este texto base que lo vamos a leer nuevamente en 1 de Juan 2:14. Les escribo a ustedes, padres, porque no han conocido al que desde el principio les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno, que fue una de las cosas que estuvimos hablando. Lo último, chicos, me gustaría que se dirigieran a la gente que nos está mirando. Sabemos, ya conocemos de la importancia de la palabra de Dios, que fue el tema que hablamos el día de hoy. Queremos que de alguna u otra manera, si hay gente que no tiene donde congregarse, le hacemos la invitación a nuestra iglesia, que está ubicada en Estados Unidos, 1248 en la comuna de Cerro Navia, para que se pueda dirigir, para que pueda venir y gozarse en la presencia del Señor. Y le invitamos a que puedan saludar a la gente que nos estuvo viendo, a la gente que va a ver la transmisión más adelante, y quizás dejar algún consejo que nunca está de más. Dice que en la multitud del consejo está la sabiduría, está la victoria. Así que saludar a los que nos estuvieron viendo, Daniel. Amén, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Les saludamos en el amor eterno de nuestro Señor Jesucristo. Para nosotros es motivo de bendición y una honra poder estar compartiendo la palabra de Dios siempre. Como consejo, siempre, nunca se aparten de la palabra de Dios. Siempre guíense por el consejo sabio de nuestro Señor Jesucristo. Y para nosotros es importante que cada palabra entregada en estos momentos sea una semilla que cale en tu corazón y que pueda hacer un cambio en tu vida. Si todavía no has tomado una decisión concreta, yo pienso que es tiempo de tomarla, ya que el tiempo no lo sabemos el día de mañana, solo Dios lo sabe, y el tiempo es ahora. Y el tiempo lo maneja Dios, en su tiempo Kairos, y Dios y Jesucristo, como dice un predicador, Cristo, solo Cristo,
Él te puede restaurar, Él te puede cambiar, Él puede hacer que tu vida cambie 180 grados. Y eso te bendecimos en el nombre de Jesús. Y de mi parte un abrazo fraterno y muchas bendiciones. Bueno, a la gente que nos sintonizó en este momento, decirles que siempre se aferren a la palabra del Señor, que no es palabra de hombre, sino es Dios mismo, que inspiró a esos hombres a escribir su palabra. Y es increíble que la palabra se hace vida en nosotros. El Señor dice que sus palabras son espíritu, son vida. Y es algo que nutre nuestro espíritu, nutre nuestra alma, nuestra vida, nuestra mente. Le doy ese consejo, siempre acudan a la palabra. El Señor, cuando creó los cielos, la tierra, dijo que puso una lumbrera en la tierra, que es la luna, ¿cierto? Y si no hubiese puesto la luna, prácticamente no se vería nada en la noche. Uno caminaría y no vería prácticamente nada. Tropezaría, no sé, cualquier cosa. Pero si nos damos cuenta, el Señor dice en Salmo 119, 105, dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. O sea que el Señor nos pone su palabra como una luz por la cual nosotros debemos caminar. No sé quién dijo que era el camino, la palabra, y no se equivoca, porque es verdad. Nosotros debemos seguir esa luz, debemos seguir ese camino, y esa nos llegará a un objetivo, y el objetivo es la salvación, es encontrarnos con el Señor. Entonces les doy ese consejo a los hermanos en cualquier momento. Si va en el metro, si yo trabajo y estudio y el tiempo se hace escaso, pero uno tiene que aprovechar esos tiempos para edificarse y nutrirse en la palabra. Yo voy en la micro, ahí leo su palabra, voy al baño, leo su palabra, me edifico, y tan solo una palabra puede cambiar tu vida, puede cambiar tu destino, puede cambiar todo en realidad. Así que les invitamos a que estudien la palabra, se nutran en la palabra, que es tan hermosa su palabra, y eso, que Dios les bendiga muchísimo, y aquí seguiremos compartiendo con Carol Daz. Carol Luz. Había que ser. No, seguimos. Mira, no queremos despedirnos, no queremos ir y aprovechar la oportunidad que está Bastián con nosotros ahí. Nosotros quizás no le pegamos tanto, pero miren lo que tenemos acá. A ver si lo puedo enfocar, señor camarógrafo. Está Daniel con nosotros y nuestro hermano Julito. Les saludamos. Tenemos una guitarra y nos gustaría poder quizás aprovechar el momento de tocar una pequeña adoración para poder despedir el programa antes de poder irnos ahí. Así que te escuchamos, Basti. Dale nomás. ¿Se escuchará? Digno es el Cordero de Dios, y digno es el Rey que la muerte venció, y digno es el Cordero de Dios, y digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero
cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Amén. Que el Señor les bendiga. Nos estamos despidiendo del primer capítulo de prueba de lo que va a ser nuestro programa. El primer programa que vamos a transmitir a través de la página oficial de Bendiciendo Vidas. Estamos en trabajo, en proyecto, donde estamos por definir el horario también, para que pueda estar conectándose cada día que tengamos la oportunidad de poder tener una conversación. Hoy la tuvimos con los chicos que estábamos terminando, los jóvenes, pero siempre recordando que todos tienen algo que decir, que todos tienen algo que impartir, que siempre hay una palabra que Dios ha puesto en mi vida, que Dios ha puesto en sus vidas. Por eso siempre hay una palabra que compartir. Les dejamos la invitación para que quede atento a lo que va a ser nuestro primer programa en Bendiciendo Vida, un programa de conversación que sin duda esperemos pueda ser de bendición para sus vidas. Sin antes, no podemos despedirnos sin decirle que podamos seguir perseverando en el camino de la fe. Les dejamos la invitación a que esté atento al programa y que el Señor les bendiga.